Muchas gracias a la organización, a Incuna, a Miguel Ángel Álvarez Areces. En 10 minutos voy a hablaros de un modelo de inventario para conocer y conservar el patrimonio industrial en ciudades de provincia. El caso de Évora. ¿Por qué Évora? Porque Évora fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO en 1986. Como os imagináis, por aquella época, lo que primaba era el paradigma clásico de patrimonio, fuentes del siglo XV, grandes palacetes, las catedrales, y es todo lo que está en esos 4 kilómetros del perímetro de la muralla medieval. Pero atención, hay muchísimas cosas del área industrial que están en ese lugar. ¿Qué pasa? Que el inventario artístico de la ciudad es clásico, se corresponde, como digo, con ese patrón. Tenemos el inventario artístico de Portugal del distrito de Évora, realizado por Tulio Espanca, donde la máxima mención que se hace a un elemento industrial es a una de las esculturas del siglo XIX, y porque yo sé que fue de una fundición, pero si no, solo son referencias mínimas e indirectas. Cuando queremos encontrarnos con inventarios, entre comillas, o con el patrimonio industrial de Évora, ¿dónde vamos? Tenemos que hacer prospección extensiva por toda la ciudad y alrededores, o ir a los archivos, al registro industrial y equivalentes. Y ahí encontramos información muy dispersa que nos va hablando de estos núcleos que luego podemos reconocer, pero hay muchos que se reconocen y se ven a simple vista. O sea, las artes clásicas, las ramas clásicas impiden ver el bosque del área industrial. Hay muchísimos elementos del área industrial que yo he ido recogiendo a lo largo del tiempo, objetos muebles, bienes inmuebles, y que se puede localizar incluso por la toponimia. Atención, este es el puente de Ferro. ¿Cómo se llama ese lugar? El puente de Hierro. Sin embargo, no aparece registrado en ningún inventario como tal. ¿Cuál es la solución que yo doy? He cambiado el orden del PowerPoint para ir más rápido y poder acabar antes. He suprimido muchas cosas también. ¿Cuál es la solución que yo doy? Hacer un inventario en el que tenga elementos código, elementos clave, que sea el elemento principal, como en este caso los aerolian, los molinos de viento, destacados por el aspecto cualitativo, en este caso uno que tiene una gran calidad artística que está en Évora. Y después que se vayan registrando el resto de molinos equivalentes, con lo cual ya tendríamos el registro cuantitativo, o sea, comenzar el inventario por el aspecto cualitativo y después, con el modelo que yo quisiera que llegase a todos los ciudadanos, la gente fuese identificando y reconociendo esos lugares. Entonces, para ello habría que inventariar estructuras tipológicas base de Évora con georreferencia. Atención, tenemos hasta chimeneas dentro de la muralla. Como sabéis, es el elemento que más se conserva por su simbolismo y una serie de cuestiones, pero esta concretamente está en un lugar privado. No aparece ni en Google Earth. Y sí que tenemos otra serie de elementos, pero está dentro de las murallas y nunca se ha registrado. Mientras también tenemos elementos que están a simple vista, como las fuentes, los anuncios de los adobes y otras cosas, y también molinos de 1862 en que convivía esa industria tradicional con la modernización. Atención, que yo en las fotos que he puesto, que he seleccionado para este PowerPoint de mis prospecciones de Évora, soy tendenciosa y cojo sobre todo destaco elementos del siglo XIX, pero también hay muchos del siglo XX. Fábricas abandonadas, cerradas para su uso, pero abiertas. Hay muchas en las cuales se puede entrar. Afortunadamente creo que no se han dado al vandalismo. Pero todo este tipo de estructuras industriales nos permitiría reconocer el paisaje industrial de Évora, que está completamente olvidado en ese sentido. Entonces, mi objetivo es rehacer el mapa del patrimonio de Évora, proponiendo nuevas rutas para conocer otros pasados y conseguir que sea identificado y revalorizado el patrimonio industrial por la ciudadanía y atención por la academia. La academia es muchas veces la que puja por ese sentido clásico tradicionalmente reconocido, o sea, estudiantes y profesores, todo el mundo coordinado para comenzar a realizar ese inventario. Bueno, ¿cuál sería la forma de recoger, de registrar? Como sabéis, realizando un inventario. ¿Cuáles son sus objetivos? Todas las fotografías que pongo aquí son de lugares industriales de Évora, que no están registrados, como digo, en ningún inventario y que mucha gente de Évora ni siquiera conoce.
¿Cuáles son los objetivos de un inventario? Conocer, valorar, proteger, salvaguardar, conservar, hacer intervenciones patrimoniales, gestionar. En este punto, Évora es una ciudad con un turismo elevadísimo, es uno de los principales motores de su economía, en diferencia con otras zonas de la región de las cuales ella es la cabeza. Este turismo no se ha gestionado y podría dar lugar a nuevas intervenciones culturales y otro de los objetivos esencial, difundir y dar a conocer. Como sabéis, los inventarios son elementos esenciales para comenzar ese conocimiento del patrimonio, su gestión, etcétera, pero tienen limitaciones, como mostraron los 2 planes nacionales de patrimonio industrial de España, los 2 movimientos principales, en resumen, del año 2000 y 2010. O sea, siempre se ha hablado de que hay que revisar, hay que volver. Cuando vamos al caso portugués, ¿qué nos encontramos? Pues, de nuevo, o un concepto clásico del patrimonio que prima en todas sus bases de datos, o que cuando sí que hablan del patrimonio industrial, se refieren básicamente a las grandes iglesias del patrimonio industrial, a las grandes estructuras, a la Real Fábrica de Paños, a la Real Fábrica de no sé cuántos, cuando eso sabemos cada vez más que es un patrimonio muy limitado, un porcentaje muy limitado. Tenemos casos de investigadoras que han intentado hacer inventarios del patrimonio, como es el de Joana Santos. ¿Qué hizo ella? Con el sistema de georreferencia ARCHES marcó todos los lugares industriales, pero ¿cómo los encontró? Se fue a las constructoras, les pidió los informes. Es decir, muchas veces no se hacen inventarios, no se llegan a hacer inventarios porque tanto en las excavaciones de arqueología industrial como en las intervenciones urbanas, esos resultados no son publicados, se quedan en los informes de esas constructoras. Atención, muchas de ellas, como pongo aquí, ni siquiera la respondieron, otras enviaron todo lo que habían encontrado y ella pudo hacer un breve inventario de esa zona, pero muy limitada. Atención. ¿Cuál es el objetivo cuando se hace un inventario y un catálogo? No voy a entrar en las definiciones, pero en resumen, pues concretarlo en bases de datos públicos. Eso sería lo ideal, ¿no? Como tenemos en España algunas del patrimonio cultural, las de Ceres. En Ceres encontramos muchísimos bienes muebles del área industrial. Mientras, en Portugal, en el caso, digamos, en resumen, Matriz es aquella base de datos en la que encontramos bienes muebles, inmuebles y también inmateriales. La área industrial, un porcentaje mínimo de representación. Y entonces yo sugeriría, quisiera hacer a través de georreferencias inventarios mínimos base como Object ID. Usar sistemas de referencia universales como es el intento del Object ID o Iconclast, que es muy complicado, pero cuando lo intentamos aplicar al patrimonio industrial vemos que no se corresponde, que está creado para ese patrimonio clásico. Tal vez habrá que crear unas nuevas terminologías. Cuando vemos diferentes manuales de registro de los bienes culturales, como el de Lina Nagel Vega principalmente, siempre remiten al tema de que los inventarios están hechos desde la persona, que desde los objetos y colecciones. No habrá que hacer uno universal que sirva para todos, no solo para el plan español o para Évora no habrá que hacer uno que realmente se consiga, que llegue con nuevas terminologías, que consigan identificar todo. Es decir, cuando vamos a las normas de inventario de Portugal, la encargada de ciencia y técnica, que es la más parecida a nuestro campo del área industrial, porque ahí hay elementos del área industrial, pues van a los elementos principales, que podríamos decir que son los reconocidos en Object ID, pero se quedan completamente cojos en encontrar el patrimonio industrial, en inventariarlo. Para eso hay una solución que es el Kit 03. Si ponéis Kit 03 en Internet, lo encontráis, del patrimonio industrial, según el cual los usuarios irían registrando este tipo de inventario industrial. Pero es muy complicado y, a mi juicio, salvo que haya cambiado, no reconoce la fuente. Cuando yo he trabajado en metadatos para pares, es esencial reconocer al autor, es esencial reconocer a los revisores, por muchos motivos que no vamos a comentar aquí a la hora de realizar un inventario. Y, en resumen, para acabar, el resultado de mi trabajo de levantamiento de objetos, cruzarlo con lo que encontramos en los archivos, sería, y a través de un mapa de georreferencia tipo ARCHES, construir un nuevo mapa. Es decir, que la gente que viene a ver todos estos elementos que vemos en este mapa de Évora, que son los clásicos, empiece a ver que entre esos lugares hay
chimeneas, hay estructuras industriales, hay fuentes, hay lugares, hay muchos objetos de fundición, hay molinos que tenían su sede en Évora e incluso que se reconstruyan aquellos lugares invisibles que han sido demolidos, como una chimenea de 1780 que estaba en el camino al convento de Santo Domingo. ¿Esto qué va a suponer? Nuevas salidas para el patrimonio industrial. Muchísimas gracias. Espero vuestros comentarios.